Bueno chicos, una vez hemos terminado la parte de register y hemos hecho la refactorización, vamos a hacer lo mismo con el login. Vamos entonces a desarrollarlo y pues hay muchos pasos que aquí no voy a explicar detalladamente porque son básicamente los mismos que hemos hecho con el registro. Entonces, por ejemplo, este primero que dice obtener los datos de entrada, pues básicamente es esta misma lógica que tenemos acá. No lo voy a explicar, simplemente lo voy a escribir. Ya sabemos que los datos de entrada vienen por un formulario desde el frontend y es el objeto request en su apartado body donde vamos a almacenar, o sea, donde se van a traer estos datos. Lo mismo acá dice verificar el username si existe. Y dice si no existe le diremos que se registre. Bueno, es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá. Dice verificar si el username existe. Para poder verificar ese username si existe o no, pues tenemos que hacer esta consulta a la base de datos. Aquí nosotros estamos utilizando una funcionalidad que separamos, recordémosla rápidamente, que es esta. Y si se dan cuenta, estamos usando entonces nuestra entidad user model, que es el modelo creado por Mongoose para nosotros hacer la consulta con el método find one de Mongoose y buscarlo por usuario, ¿sí? Entonces eso no tiene mayor ciencia, es lo mismo que tenemos que hacer con el login hasta ese punto 2, e incluso la validación que vamos a hacer a continuación es exactamente la misma. La diferencia es que aquí decimos si el usuario existe, entonces digamos que el usuario no se puede registrar, y aquí tendríamos que hacer la lógica contraria, es decir, si el usuario no existe, entonces nosotros lo vamos a invitar a que se registre. Básicamente, entonces, como la lógica es la misma, voy a copiar esto y lo voy a poner acá. La diferencia radica en que aquí le vamos a preguntar es al revés, si el usuario no existe. Entonces, si no existe, el error es al ingresar al sistema o al hacer login, y le decimos por favor regístrese. Listo. Hasta ahí todo es exactamente igual. Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es que, bueno, si aquí nosotros obtenemos los datos para el login, si aquí verificamos que el usuario no existe, en este caso validamos acá que no exista, entonces le vamos a esperar a que él se registre. Si él se registra, los datos que vienen por acá y los datos que nosotros consultamos a nuestra base de datos, pues evidenciarán que ese usuario sí existe, significa que no entra a este if, y entonces nosotros procederemos a tomar el password que viene de la data entrante del formulario de login, ¿sí? Con el password que se encuentra o que nos devuelve la consulta de la base de datos. Tenemos que comparar esos dos passwords. El primero no viene encriptado y el segundo ya está hasheado, ya está encriptado. Entonces aquí nosotros vamos a proceder a hacer esa comparación. Bueno, para hacer esa comparación nosotros vamos a valernos de bcrypt, y bcrypt tiene una función que se llama compareSync. compareSync, que está esperando. Si se dan cuenta, yo le di aquí compareSync y él me lo importó aquí arriba. compareSync está esperando que yo en la primera parte le pase un parámetro. Ese parámetro va a ser el password sin encriptar. Ese password sin encriptar lo tenemos aquí en el input data. Entonces yo le voy a decir input data .password. Listo. Y acá en el segundo parámetro él está esperando que nosotros le pasemos el password que ya está hasheado, el que viene de la base de datos, y ese está aquí porque aquí nosotros hicimos la consulta, y si ese usuario existe significa que se puede loguear y podemos extraer ese password. Entonces aquí le vamos a decir user found.password. Listo. Lo que nosotros vamos a hacer acá entonces básicamente es que compareSync es capaz de entender que la primera parte es el password no hasheado, entonces él lo va a hashear, él lo va a encriptar para luego compararlo con este que está aquí, que ya está encriptado. ¿Listo? Esto al final del día nos va a devolver un true o un false. Dependiendo de eso, pues vamos a ver si
el password es válido o es inválido. Entonces aquí yo le voy a decir cons is valid password. Entonces esto es true o false dependiendo de lo que haga el compare sync. Y aquí vamos entonces a hacer nuestro condicional, en donde le vamos a decir, bueno, si no es válido el password, ¿sí? Porque si no es válido, siempre que preguntamos en negativo es con la intención de que el código se bloquee y no siga avanzando, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si el password no es válido, lo que yo voy a hacer es que le voy a responder al usuario con un objeto JSON y ese objeto JSON pues va a tener más o menos esta estructura. ¿Qué es lo que va a tener? Un OK en false. ¿Por qué en false? Porque recordemos que la intención de toda esta funcionalidad es hacer el login, y para este punto, si el password no es válido, pues no vamos a poder hacer login. Entonces la acción es falsa, no vamos a poder lograr el objetivo. Y le vamos a mandar un mensaje aquí diciéndole, por ejemplo, password errado o inválido. Listo. Si esto es verdadero, nunca va a entrar aquí, ¿sí? Y en ese punto, entonces nosotros tenemos que crear la autenticación, ¿sí? Tenemos que crear el token. Bueno, ¿cómo vamos a crear el token? Bueno, obviamente tenemos que usar nuestra librería de JSON Web Token. Verificamos en el package JSON que lo tenemos instalado. Ya ahí lo podemos ver que está instalado. Entonces me voy a ir a mi controlador y voy a seguir desarrollando entonces la generación del token. El token va a requerir que nosotros creemos ese token, y lo vamos a crear usando esta función que se llama sign, ¿sí? Vamos a crear la firma de ese token. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, básicamente este sign tiene tres partes que les había mencionado. Bueno, tres partes no, perdón. El token tiene tres partes. Yo ya se los había mencionado en otro momento. Si nosotros vamos a la página oficial de JSON Web Token, JSON Web Token, creo que es IO, si no estoy mal. Sí, aquí podemos darnos cuenta, un ejemplo de que es un token. Esto es un token, ¿sí? Ese token tiene tres partes. La primera, que es esta, es el header, o la parte donde está el algoritmo, la configuración del algoritmo que vamos a utilizar, que es esto que estoy señalando a la derecha. Luego aquí hay un puntito, y si se dan cuenta luego viene otra porción grande hasta que llegamos a otro puntito. Esta parte de la mitad es lo que llamamos el payload o la carga útil. En la carga útil nosotros lo que vamos a hacer es enviarle desde el servidor cierta información que nosotros vamos a requerir manipular en el frontend, ¿sí? Ya sea para no sé, identificar al usuario, colocar, no sé, el nombre de su usuario o su imagen de perfil, o su correo electrónico para determinada acción, o su ID para, no sé, hacer registros en donde podamos de alguna manera verificar o registrar al tiempo lo que está haciendo el usuario, y su ID para identificar que es él el que lo está haciendo. Y posteriormente entonces tenemos otro puntito, y luego entonces tenemos esta otra cadena que hace parte como de la firma que va a verificar que este token es auténtico, ¿sí? Entonces, que es esta parte de acá. Si se dan cuenta, para crear este token estamos usando una palabra secreta. No voy a entrar en detalles técnicos, esto ya lo había explicado en las clases presenciales, pero es importante que lo recordemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos usar con nuestro, digamos, para generar nuestro token? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, vamos al código, vamos a usar esta función. Miren que le importó aquí arriba, ¿sí? Y esta función va a esperar básicamente dos cosas. Lo que va a esperar es el payload, ¿sí? Que es la carga útil, es decir, es esta parte de aquí donde yo voy a enviar información de mi usuario. Generalmente lo que hacemos es enviar, por ejemplo, aquí están colocando el nombre, pero nosotros eventualmente podríamos mandar el correo o el ID, ¿sí? El ID que nosotros tengamos, con el que tengamos registrado en la base de datos a ese usuario.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primer parámetro que está recibiendo el signed es el payload, que es la carga útil. Yo lo voy a dejar así para que poderle colocar comentarios. Luego la segunda parte es digamos lo que nosotros llamamos como la cadena secreta, ¿sí? Que me va a permitir de alguna manera a partir de esa cadena decodificar el payload. Entonces aquí esto puede ser una cadena cualquiera, ¿sí? Esto entonces va a ser acá una palabra clave. Puede ser cualquier cosa. Listo. Y ya, esa es la forma como nosotros vamos a configurar la creación del token, la generación de token. Sin embargo, aunque nosotros no colocamos sino dos propiedades, podemos colocar una tercera propiedad que nos va a ayudar a configurar ese token, ¿sí? En este momento lo que yo quiero configurar es, por ejemplo, cuánto tiempo quiero que dure ese token, que viva ese token. Entonces voy a usar esta propiedad que se llama expires in, y nosotros podemos decirle, por ejemplo, que el token dure un segundo, ¿sí? Entonces este token se genera, va a durar un segundo, y después de pasado un segundo este token pierde validez, ¿sí? Entendamos que el token, para que lo recuerden, simplemente es una cadena como esta, que es ilegible, pero que trae alguna información que nosotros vamos a utilizar para posteriormente autenticarnos ante nuestra aplicación. Inicialmente nosotros vamos a requerir de un usuario y de una contraseña, pero posteriormente no vamos a querer que para cada acción tengamos que usar ese usuario y esa contraseña. Entonces, para eso es la generación de este token. Entonces, le vamos a pasar la carga útil, le vamos a pasar una cadena o un hash, que es una palabra clave. Esto siempre tiene que ser igual, porque si en determinado momento esto es diferente, puede que el token que nosotros generemos, y si lo cambiamos, ese token cuando llegue acá ya va a ser diferente, porque él va a requerir una cadena diferente para hacer esa mezcla o esa comparación, o para hacer la generación de ese token. Entonces esto debe ser igual, tanto para crear el token como para verificar el token, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya creamos el token. Vamos a decirle acá, bueno, aquí podemos decir un segundo, le podemos decir un día, le podemos decir una semana. Nosotros vamos a requerir, lo vamos a dejar a una hora, ¿sí? Una hora. Aquí también se pueden colocar valores enteros que estén representados en milisegundos. Bueno, ¿qué más tenemos que recorrer? Bueno, aquí vamos a crear una constante en donde yo voy a guardar mi token. Entonces el signed a partir de todos estos datos va a generar el token. Y el payload, en este momento no está definido el payload. Lo voy a colocar aquí por fuera, simplemente para que lo veamos. Yo lo puedo colocar aquí adentro si quieren como un objeto, pero para que sea un poco más legible, como estamos aprendiendo, lo voy a colocar acá. Y ese payload va a ser lo que yo quiera guardar y enviar desde mi backend, desde mi API a mi frontend, que yo considere que pueda ser importante para su uso dentro de la aplicación de frontend. Entonces en este caso yo, por ejemplo, le podría decir, vea, mandémosle el ID, ¿sí? Mandémosle el ID, y el ID lo voy a obtener del user found, es decir, de la consulta que hice a la base de datos. Lo voy a obtener del user found.id, ¿sí? Ahora también me gustaría pasarle el correo, en este caso sería el username, y ese username está en user found.username, ¿sí? Por ejemplo. Listo, esto sería, digamos, las cosas fundamentales. Entonces ese payload se va a pasar por este lado y se va a generar el token, ¿sí? Se va a generar el token con el cual el usuario posteriormente se va a autenticar. Listo, y lo último que vamos a hacer es enviarle el token al usuario. Entonces vamos a quitar esto de acá y más bien le vamos a devolver el token. Listo. Recuerden que todo esto ya lo vimos en clase. Esto simplemente es un video que está enfocado a recordar el paso a paso, servirles a ustedes como una herramienta para
que recuerden lo que vimos y para que repasen cada uno de estos temas ya en la individualidad y en la intimidad de su área de trabajo, en su zona de trabajo. Bueno, voy a quitarle todos estos to-dos y lo vamos a probar. Esto técnicamente ya debería estar funcionando. Vamos a probar. Entonces, número 1, yo no lo he puesto a correr. Voy a ir aquí a escritorio. Aquí tengo mi backend. Voy a abrir mi terminal. Listo. Aquí le voy a decir npm run dev. Si algo nos quedó mal, evidentemente se va a romper y pues lo corregiremos. Listo. Vamos a lanzar nuestro Thunder Client. Siéntanse en la libertad de usar Postman o Insomnia o lo que sea que ustedes quieran utilizar. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que, bueno, hacer el login. Y el login se hace solamente con un usuario que exista. Este parece ser que fue uno de los últimos usuarios que nosotros utilizamos en los videos anteriores. Voy a verificar si se encuentra registrado en nuestra base de datos. Abro el Mongo Compass, le digo conectar, me voy a mi base de datos, abro users y aquí tengo varios. Incluso tengo a Ana María que está sin el hash. Este no nos va a servir. No nos va a servir porque no está hasheado. Entonces por aquí está Manuela. Listo, ahí está Manuela. Entonces sí, vamos a probar con Manuela. Si esto funciona, él me va a generar el token. Recordemos que tenemos que usar esta ruta y el verbo post. Si no nos acordamos cuál es la ruta, bueno, pues vamos y miramos las rutas de autenticación. Aquí podemos darnos cuenta que es /login. Obviamente, para poder llegar a este enrutador, vamos al index y aquí podemos darnos cuenta que dice /API/out. A este le vamos a agregar el que está aquí, /login, y a esa URI le vamos a agregar toda la parte del dominio, y esa va a ser la ruta a la que nosotros vamos a apuntar. Ahí está la ruta, y obviamente en las rutas nos va a decir el verbo. Ahí está el verbo. Entonces vamos a enviarlo, le digo enviar, y él me dice ok true, y efectivamente me creó el token. Ahí está creado el token. Ahí ya debe estar con ese token. Ese token es el que le estamos enviando en respuesta. Miren, en la respuesta se la estamos devolviendo al frontend. El frontend va a tener que almacenar esto, y cada vez que vuelva a hacer alguna petición de cara a la API, al backend, y esa acción que vayamos a hacer requiera un permiso de autenticación, entonces le vamos a pasar este token que hemos generado acá. Listo. Creo que no es más por este video. Ya tenemos entonces nuestra función de login, nuestra función de register. Nos queda de pronto refactorizar un poquito esto y empezar a aplicar la autenticación para que cuando nosotros creemos productos o categorías no nos deje crear productos o categorías si no estamos autenticados. Eso es todo por este video. Nos vemos entonces en el siguiente.